En el escenario principal de Ecocultura 2025 disfrutamos de una nueva experiencia que fusionó la música de Suricato Morse con la cocina de Jonathan Garrote, que volvió a sorprender al público al maridar sus platos con cócteles realizados a base de vino y té. Una propuesta que demuestra que la cocina ecológica también puede ser arte, emoción y creatividad. El maridaje surgió de la colaboración entre Lourdes de Enzamora Té, una empresa que participa en ecocultura y comercializa tés desde hace varios años, y de Alberto, representante del colectivo Los Hijos de la Vid, que reinterpretaron la cultura del vino con frescura y respeto por la tierra. La iniciativa la explicaba de este modo el chef Jonathan Garrote. Y creo que hoy es un día, una tarde especial, porque vamos a maridar por primera vez 4 elaboraciones, además divertidas. La más sencilla puede ser la primera, pero que va a tener mucha historia detrás y de la que vamos a hablar. Pero sobre todo estos maridajes con Alberto, que está aquí, de Hijos de la Vid, que se van a fundamentar en 4 cócteles, donde vamos a maridar con 4 vinos ecológicos y sobre todo con tés también ecológicos. Vamos a hacer ese mix entre coctelería de vino con tés. Y también yo creo que es momento para reflexionar en qué momento está el consumo de té en nuestra sociedad y en Zamora. Durante este show cooking se presentaron 4 creaciones que exploran el diálogo entre la cocina ecológica, el vino y el té en un maridaje que pretende emocionar todos los sentidos. La primera de las propuestas es un escabeche de setas y caza con toque oriental y miel prado con cejo con brotes tiernos. Partimos de 2 premisas. Una es ese toque oriental. Vosotros sabéis que en coctelería el tema de las especias, el tema de vermouth, es muy especiado. De esta forma he intentado dar un toque a lo que estamos acostumbrados y al final la técnica del escabeche no deja de ser una técnica de conservación. Teníamos que prolongar la vida útil de un producto durante todo el año. No lo teníamos, era un producto estacional, el que fuera, y la técnica de conservación nacional por ácido, en este caso un escabeche, nos prolonga ese tiempo para su consumo durante el año, por así decirlo. No es un escabeche al uso. En muchos casos estos escabeches pecan de acidez y esto causa rechazo. He jugado un poco con una acidez, pero mucho más suave, de un vinagre de arroz. Un vinagre de arroz que al final sí que tiene esa influencia más oriental. Y este concepto yo creo que es al que tenemos que llegar a nivel de casa. Estamos acostumbrados a hacer siempre lo mismo, ese sota, cabello y rey, las mismas mezclas, los mismos mixes, las mismas elaboraciones y los mismos resultados. Cuando nosotros al final estamos cambiando un elemento por otro similar de otra parte, en este caso del mundo, o con otro origen en cuanto a su producto, tenemos un resultado diferente. Nos va a gustar, sí, porque la esencia al final de ese ácido, ese vinagre es la misma. Bien. Otro toque que nos da mucho los tostados son ese aceite de sésamo. Lleva también esa verdura. Le hemos puesto, y esto quiere ser también una reivindicación a todos esos productos ecológicos y no ecológicos que tenemos en nuestra provincia. Evidentemente nosotros en Zamora y en nuestras casas no podemos cocinar al 100% con elementos ecológicos. Tenemos que combinarlos. Y eso no significa que no tengan calidad, sino que están amparados bajo otra filosofía. Esto es un ejemplo de ello, ya que he metido 2 productos. Uno enmarcado dentro de una indicación geográfica protegida, de hecho, de aquí de Zamora, de la zona de los Valles de Benavente, y creo que allá a todos ustedes les puede sonar que estoy hablando del pimiento. Y también unas setas que se hacen aquí en Zamora, que partes de ellas están certificadas en ecológico, estas no, pero está hecho adrede, porque quiero, de verdad, ese shiitake también con esa influencia oriental, está hecha aquí. ¿Es necesario? Sí. Tiene certificación, pero también vamos a intentar incluir productos que no la tengan para hacerlo fácil, sobre todo a ustedes, a quienes de verdad tienen que cocinar día a día. ¿Está terminado con qué? Con caza. ¿Y qué producto más ecológico podemos tener de forma salvaje que la caza? Es verdad que muchas veces, mirad la shiitake, ahí la tenéis, es verdad que muchos de los casos en esta alimentación, como el ganado está libre, pasta libre, y muchas veces esos campos pues se someten a ciertos tratamientos químicos, bueno, lo podríamos poner un poco entre comillas, pero una carne la más auténtica, la más original, natural, no deja de ser una carne de caza. En este caso he mezclado con un escabeche al uso, sí, en este caso es un escabeche normal de pularda, caza menor. Vamos a dar una potencia de sabores. La shiitake tiene mucha personalidad, de hecho también por la forma de cultivo que tiene, por ese secano, por ese corto de riego 2 días antes de su recolección. La caza
es personal. Ahí mirad ese color que tiene la caza. En este caso es caza mayor, pero es un animal que tiene que moverse, tiene que buscar su propia alimentación. Y eso nos da unas cualidades organolépticas diferentes, que aquí, para un escabeche, nos aporta sabor y mucha personalidad. Hemos terminado, como no puede ser menos ni de otra forma, con un aceite que se llama Ribanzos. Es un aceite ecológico de la zona de los Arribes, que sabemos que tenemos buen aceite. La despensa de nuestra tierra es muy grande y muy buena. Y en este caso es una variedad, si no me equivoco, que la recogen de forma temprana, nos da toques mucho más herbales que nos van a potenciar con los brotes tiernos que yo le he añadido aquí y a su vez ese crujiente. Voy a terminar con estos brotes. Servimos, que veo que encima ya está el primer cóctel servido. Ahora os van a contar cómo se hace. Nuestra primera elaboración con el productazo que nos ha dado Lourdes, que es una infusión de té verde con jazmín. La idea que nosotros teníamos era como un cóctel de entrada, un cóctel que permitiera ser una bienvenida y que fuera el maridaje o la armonía perfecta con el escabeche de Jonathan, a alinear la malvasía y verdejo de díscolo con el té verde con jazmín. ¿Qué conseguimos con eso? Pues que no peleen entre ellos. Hay una armonía casi perfecta entre esa acidez de la malvasía con el equilibrio que nos da el jazmín, el té verde, es decir, una entrada en boca agradable que nos permita bajar de una graduación de un vino que tenemos entre 14, 15 y 16 grados a prácticamente una cerveza, 5 o 6 graditos. Entonces, conseguir esa entrada, esa suavidad, esas ganas de continuar con el maridaje y que sea una bienvenida y venga, a ver cómo me van a sorprender estos chicos. Yo no sé si antes a ti, Lourdes, se te había ocurrido hacer esta mezcla. Con Vino y té. Sí, de hecho hay uno que es muy conocido, que es el famoso vino caliente y especias, que se toma muchísimo en Alemania, por ejemplo, y eso lo hemos ido introduciendo de a poco, sobre todo en Navidades. ¿Por qué? Porque hace frío y apetece un vinito con escaramujo, con especias, que queda, claro, dulcecito, especiado, Y peligroso. te hace, Lourdes, te hace se entrar toma en muy calor. bien. Que te hace entrar en calor. Sí. Y a ver, esta combinación con el té verde no es un té verde aromatizado, ¿sí? Sino que es un té verde que lo que se hace es, una vez que se cosechan las hojas, se pone directamente en capas, té verde y pétalos de jazmín. Y eso es lo que va aromatizando las hojas de té. No es un té aromatizado, que eso ya es otra cosa diferente. Lleva un proceso mucho más laborioso, por eso el tono del sabor a jazmín es mucho más delicado, ¿sí? Entonces, creemos que con este vinito blanco va a estar espectacular y dulce. Una de las peculiaridades que hemos tenido muy en cuenta han sido los tiempos de cocción y los pesos de las infusiones. Creo que siempre que vayamos a cualquier sitio hay que escuchar a los que saben. Que aquí en España tenemos el mal del cuñado, como quien dice, todo el mundo sabemos de todo. Bueno, sobre todo este té verde con jazmín, yo te decía que no lo infusionaras demasiado. ¿Por qué? Porque salen notas astringentes del jazmín. Entonces... Y hemos tenido en cuenta también la mezcla final, la hemos hecho instantes antes de serviros el cóctel, para que esa posible oxidación que hiciera en contra del vino no se produjera. Lo hemos mezclado apenas 2 minutos antes del servicio para que esa mezcla que ya tenía del té verde con jazmín, de la reducción de miel en sirope, que tuviéramos una mezcla que fuera casi perfecta. Una propuesta salada que une tradición cinegética y matices orientales y en el que la miel zamorana aporta calidez y dulzura a la fuerza del monte. Un maridaje que para Suricato Morse sonaba así. Para la segunda elaboración, Jonathan eligió un cremoso de queso Lafaya y matcha con jalea de vino Bolboreta. Muchas veces vemos el queso y solamente lo veamos en su forma bruta, que es queso curado, seco, cortamos y comemos. Una de las aplicaciones que tiene y más versátil es cuando ese queso lo convertimos en crema. Simplemente le damos temperatura con nata y conseguimos una crema de queso. Si esa crema de queso, que ya de por sí la nata tiene grasa, el queso tiene grasa, vamos a conseguir tener una cremosidad brutal, le añadimos el matcha de Lourdes, conseguimos potenciar todo aquello de donde viene el queso. Este queso viene de Fariza de Sayago, de la zona de los Arribes, ecológico
único de leche de oveja churra. Ese tono o sabor herbal que también que también se potencia cuando el queso se madura, es lo que hemos intentado plasmar con el té matcha de ella. Es decir, pronunciar el sabor tanto a frutos secos, que también lo tiene el propio queso, como la parte herbácea que nos va a aportar el té matcha de Lourdes, ¿vale? Al final no deja de ser una crema de queso con una jalea de vino ecológico, vino de Bolboreta, que se ha reducido con un poco de azúcar, conseguimos textura y sabemos que una jalea para cualquier tipo de queso, y más si es zamorano y es curado, va a funcionar. Con lo cual aquí tenemos un destello de acidez con la jalea que lleva abajo, pero en ese caso es de manzana verde, lleva el cremoso de queso con el té matcha y arriba el punto dulce de la jalea de vino, al final con unos panes tostados, harina tradicional zamorana, que esta mañana hemos hablado mucho de ella, y lo vamos a terminar con un arándano fresco que también nos va a aportar la frescura, contrarrestando la acidez y contrarrestando el punto de grasa que tiene la elaboración del queso y de la nata. Con esas ideas, Alberto y Lourdes se pusieron a trabajar para hacer el segundo cóctel. Sí, Lourdes y yo lo que tenemos es de esas conexiones mágicas de la gente que fluye y sin tenerlo preparado habla, y con esta pues así ha sido. Con poco tiempo, con muchas ganas y con productazos, al final... Y buenas ideas. Tenemos que ser siempre creativos y al final transmitir lo que queremos nosotros transmitir en nuestra cabeza, intentar ponerlo, en este caso, de una forma líquida. Entonces, ¿qué dijimos? Mira, tenemos en Zamora unos vinos con cuerpo, unos vinos con vigor, unos vinos que tú te lo tomas y se te llena la boca. ¿Qué podemos juntar con esos vinos, esa tinta de toro en este caso? Vais a probar un Quinta de Quietud, un Corral de Campanas, para que os hagáis una idea. Se plantó el viñedo en 2000-2004, o sea, es un viñedo que ya tiene 20 años y es totalmente ecológico. Es un vino certificado desde el 2002 y es tinta del toro 100%. ¿Qué teníamos que hacer con esto? Contrarrestar un poquito ese vigor. Esos taninos que nos llenan la boca, que se nos engrosa la lengua, pues intentar hablar con esa idea o esa pasión que tenemos nosotros hacia el vino, con esa pasión que tiene Lourdes del té. Entonces, ¿cuál era el té que encajaba con esa tinta de toro? Pues los té negros, los tés pakistaníes, esa canela, ese cardamomo, esos tés que con esa intensidad tan grande que tienen, soportan la tinta de toro, no nos queman ese poderío de la tinta de toro. Y para que no fuera solo ese té pakistaní, esa canela, ese cardamomo, lo que hicimos fue juntarlo con la naranja, crear un cordial de naranja amarga para que fuera justo el cierre del círculo. La tinta de toro, sus sabores tan potentes de los tés pakistaníes, con esa cierre de esa naranja amarga. Las características, al margen de lo que ha contado Alberto, Lourdes, de este té con el que ha mezclado este vino. Alberto tiene suerte que yo los vinos ya los conocía, entonces sabíamos un poco con qué íbamos a trabajar, y esta tinta de toro, claro, súper intensa. Es una de las ventajas de ser de la tierra y de conocer los productos. Claro. Y de que ferias como estas existan, ¿no? Sí, que al final... y de poder probar todo, y de tenerlo a mano, y de que se siga produciendo, por supuesto. Esto es lo básico, lo básico. Estas cositas son también las que ayudan a que sigamos creando cosas. A ver, lo que hicimos con esto, darle un toque de naranja. Esto es el cordial, el sirope que hicimos fue directamente con cáscaras de naranja, ¿sí? Para darle un poquito de amargor. ¿Por qué? Porque a la cáscara también le dejamos una partecita de la parte blanca, ¿sí? Que es lo que le va a aportar el amargor a esto. Y el té pakistaní que usamos es un té de base Assam, que es un té de la India, un té negro de la India, que es bastante potente para poder acompañar a este vino bien potente. Este té lo blendeamos, lo mezclamos con cardamomo, canela y también algunas cascaritas de naranja. Así que eso lo que le va a aportar es bastante aroma gracias al cardamomo, le va a aportar un poquito de dulzor con la canela y le vamos a dar un pelín cítrico con la naranja. A ver qué nos sale. Pues gloria bendita, ¿qué va a salir? Gloria bendita. Bien aromático.
2 primeras elaboraciones llegaba una nueva propuesta. Nuez de almendra y naranja amarga, fruto del huerto sobre crumble especiado de harina tradicional zamorana. La base de esto es un crumble. Mantequilla, azúcar, harina. Es una galleta con especias, que muchas veces también tenemos miedo a incluir esas especias en elaboraciones dulces. Pues esto es una galleta que lleva comino, que lleva pimienta, que lleva nuez moscada y que lleva frutos secos, ¿vale? Frutos secos con los que también hemos elaborado la famosa nuez, que no es una nuez al uso, sino que es una almendra. ¿Y esta almendra cómo la hemos hecho? Es un praliné. ¿Y qué es un praliné? Es mezclar un fruto seco garrapiñado, triturado, y conseguimos una pasta. Fundimos chocolate de tierra dulce, de hecho ecológico de aquí, al 50%. Mezclamos la pasta de ese fruto seco garrapiñado que vemos ahí en pantalla, junto con el chocolate, en este caso un chocolate con leche, y tenemos un praliné. Y lo mismo, lo volvemos a encapsular en la forma que nosotros queramos. Y yo aquí, ¿qué termino? Sigo dando vueltas al propio fruto seco que he usado para la tierra. Voy a poner uno por aquí para que se vea. Tanto en la tierra que hemos hecho con esa galleta especiada, como dentro del propio chocolate, ¿vale? Almendra garrapiñada, chocolate blanco, mezclamos y tenemos este resultado. Es un goloseo, es un bombón, es, yo creo que, algo que gusta a todo el mundo. Volvemos a la misma teoría que hablábamos antes. Cuando nosotros usamos todos estos elementos dulces, grasos en muchos de los casos, son sabores planos. Si yo quiero levantar ese punto de sabor y que diga wow, tengo que conseguir un punto ácido, y si tiene un punto salado también es muy bueno. El punto ácido amargo se lo he dado con una mermelada que tenemos aquí de fruto del huerto, que es de naranja amarga. Luego vamos a usar también este mismo concepto para otra cosa que he hecho yo, pero con la piel de limón, ¿vale? Vamos a ver cómo podemos transformarlo. Crujiente. De hecho, el praliné también es crujiente. Frutos secos, claro, no es propio para alérgicos a los frutos secos, ¿verdad? Porque es una bomba. Pero bueno, creo que es un bocado divertido, que es un bocado que todos lo podemos hacer, porque de verdad esto no tiene complicación ninguna y lo podéis comprobar. Y al que le guste el chocolate, al que le guste la galleta, las especias y los frutos secos, puede ser su perdición. Esto como segundo plato no, mejor como postre, ¿no? O como un bombón para un momento diferente. Bueno, para una merienda a esta hora. ¿Que combinamos Alberto y Lourdes de qué manera? Pues yo creo que desde ese productazo que nos ha hecho Jonathan, nosotros lo que queríamos, una palabra que ha utilizado mucho él, es ese goloseo. ¿Cómo podemos unir ese vigor que comentábamos antes de la tinta de toro, ese poderío en boca, esa astringencia, convertirlo en un goloseo? Pues si a todos seguro que se nos viene a la cabeza infusiones de frutos rojos, hibisco, entonces ya lo teníamos. Teníamos la tinta de toro, un vino un poquito más joven, sin tanto cuerpo como el anterior que teníamos, una infusión de hibisco súper controlada bajo las directrices de Lourdes. A partir de los 5 minutos de infusión el hibisco empieza a acidificar y a eso al vino no le viene nada bien, entonces una infusión súper controlada de 4 minutos y un poquito más, y ese goloseo final de ese sirope de una infusión de frutos rojos que solo con ponerlo en la olla ya te inunda las fosas nasales. Es algo súper divertido que huele a infancia, porque es un producto que nos recuerda a la gominola, a esos campeches, a esas gominolas de mora, que todo unido consigue darnos un cóctel de vino diferente, totalmente diferente, porque lo que te comentaba antes, desde Hijos de la Vid, que para lanzar la cuñita publicitaria estamos en Instagram, somos @hijosdelavid, queremos dar eso, que la gente lo mismo en su sofá siempre va de chateos, va de vinos, pero no conoce esos vinos locales, en este caso Hermanos Lurton, que no es solo ecológico, sino que también es vegano, que hay pocos vinos que tengan esa doble certificación de un vino que es ecológico al 100%, no contiene ningún tipo de sulfitos ni filtración. Entonces, conseguimos un producto que con la mezcla, con el maridaje que ha hecho Jonathan, yo creo que es un placer para los sentidos. Porque esta infusión de frutos rojos, contrario a la que podés encontrar en supermercados o bueno, en determinados establecimientos, ves que suele ser muy ácida siempre, ¿sí? A mí, como no me gusta esa infusión ácida, hicimos esta mezcla
más con fresa, con frambuesa. Entonces, claro, tiene lo que veías, son uvas pasa. Entonces esto va a acompañar muy, muy bien al vino. Es dulce, no es ácida. Y cuando hablábamos del hibisco, el hibisco es un pétalo de una flor. Entonces, ¿qué pasa? Que si lo dejamos más de 5 minutos se pone ácido. Y está muy bien si lo vamos a acompañar con limón. Pero nosotros lo que necesitábamos era un tono más frutal, más amable. ¿Sí? Entonces, por eso, esto del control del tiempo de infusión, justamente para no cambiar el sabor y para no tapar el vino, o no, por lo menos no cambiarle tanto el sabor, ¿sí? Sino para completarlo, pero dulce. Para finalizar este maridaje musical, Jonathan Garrote nos propuso un plato al que denominó Mi limón, mi limonero sobre tierra dulce, mientras que Alberto y Lourdes quisieron arriesgar con un cóctel muy auténtico que mezcla un té azul con un vino que pone el valor el terruño. Esta es la elaboración más arriesgada, la elaboración que más estamos esperando vuestra reacción, vuestra verdad. Al final nosotros podemos tener una idea que nos puede encajar más o menos en nuestro paladar, pero los paladares también tienen recuerdo. Nos gustan las cosas que nos recuerdan a la infancia, a nuestros abuelos, a nuestra adolescencia. Por ejemplo, aquí que tenemos ciertas variedades de uva que nos sentimos reconocidos en ellas, cuando nos traen una Sauvignon Blanc, una Cabernet Sauvignon, una Pinot Noir, pues quizás son variedades que no tenemos tanto en nuestro paladar y nos chirrían. Entonces, igual que dimos introducción al maridaje con una malvasía, también con uva de verdejo, queríamos poner en valor los proyectos locales. Hemos traído Bagüera de Albar de Dios, un viticultor, un enólogo que está en El Pego, que lo que quería apostar era por las variedades autóctonas, poner en valor el terruño, tiene tierras del Cuaternario, los viñedos están en tierras del Cuaternario, o sea, es un vino muy auténtico, es un vino que podemos decir que es una malvasía, pero que vamos a decir de una forma sencilla, le vamos a dar una vuelta de tuerca enorme con un oulón. ¿Qué es el oulón? Bueno, fantasía, maravilloso, increíble. Lo tienen que conocer todos. ¿Qué es el oulón, Lourdes? Ponnos en situación. A ver, más conocido como té azul. Pero es té azul, pero no la es infusión azul. no es azul. Porque No ahí es azul. me dice Lourdes, Alberto, tú tienes una cabeza te voy a volver loco. Oulón. Y Me digo, dijo, muy bien. algo que sepa a fruta de hueso, algo que sepa como albaricoque, que acaba un oulón. Y él me dijo, ¿ah, sí? Además me Bueno. dice, es un té azul. Yo lo he hecho en la olla y digo, me he equivocado. Esto azul no es. No es. Es más conocido como té azul, pero bueno, es un oolong. Eso quiere decir que está entre los tés verdes y los tés negros. Son de oxidaciones entre un 15 y un 85%, por lo cual hay una variedad enorme de sabores. ¿Sí? Otra particularidad de los oolongs, se hornean en el proceso, entonces siempre tienen un tono tostado. Pero explícales, no es que estemos trabajando exclusivamente con un oulón, porque estamos trabajando con dos. Empezamos con la infusión del primer oulón, que es un oulón de azahar. Azahar. Cuéntanos qué tiene eso en boca. Eso es, un oolong de baja oxidación, es decir, que se va a parecer un poquito a un té verde, pero está aromatizado con flor de azahar, ¿sí? Mismo proceso, parecido al té verde de jazmín, que dijimos que se ponían las hojas de té con la flor de jazmín, pero luego se quitan. En este caso, se quedan los pétalos de azahar, ¿sí? Entonces, lo que hace al té, lo que le pongas, lo va a absorber. Eso también es otra magia del té. Así que cuanto más está en contacto con especias, con flores, con lo que pongas, el té lo va a absorber y se va a aromatizar solo. No hace falta aromas agregados. Y la fantasía viene en la segunda opción, el segundo oulón, que lo convertimos en un coreano, una especie de sirope. ¿De qué es ese oulón? Ese oolong se llama Fancy Oolong. Hasta el nombre nos quiere decir, pura maravilla. Es una maravilla taiwanesa, que son un poco los especialistas, los que mejores oolongs hacen en este mundo,
son los taiwaneses. Y es un oolong también de baja oxidación, pero muy floral. Y ahí nos jugamos a ver qué sale. Y esas notas incluso, podríamos decir, tiene hasta un toque de cacao, de chocolate... Bueno, es una locura. Bueno, pues toda esa mezcla para el último cóctel es la que se pretende funcionar con el último plato que ha preparado Jonathan, que es mi limonero sobre tierra dulce. Es que pensamos ya hasta en la pieza que tienen que tocar los músicos. Esta ya os llega inspirada. Pensamos hasta en la pieza que tienen que tocar. Bueno, ¿Cómo has hecho esto, Jonathan? Porque pues es muy efectivamente visual, es chocolate y cítrico. Vamos a terminar con algo ligerito, con algo, fíjate, es un cremoso de chocolate, pero de chocolate y cítricos, ¿vale? Con el limón. Además, en la parte de abajo hemos colocado una hoja del propio limonero, que es verdad que ojalá todas hubieran sido muy pequeñitas y las hubiéramos colocado como si fuera la propia hoja de limón. Y con las pieles de limón... La hoja al final, entiendo que no es necesario comerla. No, si estuviéramos en Murcia y hiciéramos paparajotes, sí, pero aquí hoy no. Versa todo en torno al chocolate y al limón. Con las pieles de limón las hemos escaldado varias veces, las hemos blanqueado, mejor dicho, desde frío, y lo que después hemos hecho ha sido añadirle un poco de azúcar y trabajarlas como si fuera una confitura, una mermelada. Con eso hemos hecho la base de limón, a base de las pieles. Claro, piensa que aquí, si yo he metido la piel, tenemos todos los aromas, que es donde está de la propia fruta. Lo hemos contrarrestado con 2 chocolates de tierra dulce. Uno para hacer un brownie, el brownie que lo hemos secado, lo hemos triturado y lo hemos colocado de base. Y encima el cremoso de chocolate es una crema inglesa. ¿Qué es una crema inglesa? Es nata con yema de huevo. Esa yema de huevo igualamos temperaturas a un propio chocolate. Juntamos 2 elaboraciones y se lo añadimos a una nata semimontada. ¿Vale? Estamos teniendo una mezcla, un cremoso. Lo mismo, lo encapsulamos y después, para terminar y darle este color, no deja de ser un aerógrafo de chocolate con color amarillo, evidentemente. De esta manera encapsulamos cualquier producto, cualquier textura golosa, con un punto cítrico, que creo que combina muy bien con el brownie en base a la tierra dulce del chocolate de esta gente de Moraleja, y creo que es la guinda al pastel. Cuatro platos, diferentes paisajes, un diálogo entre fogones, té, vino y música. Así concluía este maridaje musical protagonizado por el chef Jonathan Garrote y los cócteles de Enzamórate y Los Hijos de la Viña, al que la formación musical Suricato Morse ponía la guinda. Una experiencia que formó parte de Ecocultura 2025.